Hay ingredientes de belleza que aparecen unos meses en redes sociales y luego desaparecen. Pero hay otros ingredientes que se llevan utilizando por generaciones en la rutina del cuidado personal. Este es el caso del aceite de almendras. Cuando escuchamos hablar del aceite de almendras lo asociamos con el cuidado de la piel. Y sí, porque el aceite de almendras nos ayuda a hidratar la piel. Es como su función más conocida. Pero estamos dejando a un lado las demás funciones, los demás beneficios que este aceite de almendras nos puede traer a nuestra rutina de belleza, a nuestra rutina diaria. Y como siempre lo digo en todos mis videos, los ingredientes naturales son maravillosos. Yo amo los ingredientes naturales, amo todos estos aceites vegetales, pero también hay que entender para qué funcionan, cómo los podemos utilizar, sacarles el mayor provecho y que no solo sirven para una cosa, sino si los utilizamos puede servir para muchas otras cosas. Así que eso es lo que vamos a ver en este video. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si te gustan todos estos videos de belleza natural, de cuidado capilar, de bienestar, hasta de mi vida un poquito aquí en París, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. Y como siempre, antes de hablar de los beneficios, de los usos, vamos a ver de dónde nace el aceite de almendras. Y este aceite nace de las semillas del almendro. En cosmética se utiliza el aceite de los almendros dulces porque la textura es más suave y es más agradable al aplicarla sobre la piel. Su uso dentro del cuidado personal no es algo nuevo porque este aceite se ha venido utilizando durante generaciones, durante mucho tiempo, porque este aceite nos nutre la piel, nos suaviza la piel, la hidrata. Es un componente muy bueno. Con el tiempo el aceite de almendra se convirtió en ese ingrediente elegido, selecto, mejor dicho, en la cosmética por varias razones. Tiene una textura ligera, se extiende fácilmente sobre la piel, deja una sensación de suavidad y además que contiene componentes como ácidos grasos, como vitamina E y otros componentes que ayudan mucho a que la piel se vea nutrida, que se vea hidratada, que se vea muy bonita. Pero recuerda algo importante, que un ingrediente sea natural no significa que sea milagroso, así que entender sus componentes, entender para qué sirve, cómo lo podemos incorporar a nuestra rutina, pues va a ser la base de todo este aceite y de que en verdad aprovechemos y saquemos todos esos beneficios. 1. Utilizarlo como aceite corporal después de la ducha. Si eres de las personas que después de ducharse salen y sienten la piel seca, tirante, como que necesita algo, pues este tip es súper bueno para ti, porque solo escoger unas gotitas de aceite, la hacemos así, la ponemos acá en la mano, la hacemos así y nos la aplicamos en los brazos, en las piernas, en los codos, en el abdomen. En verdad que es súper buena porque nos va a hidratar mucho la piel. Además que nos va a aportar suavidad, nos va a aportar una sensación, una apariencia de mucho más cuidado en la piel. Con solo unas gotitas estos aceites vegetales hacen maravillas. Así que aquí igual solo con unas gotitas nos la aplicamos en el cuerpo, como ya lo dije, y la verdad que nos va a ayudar mucho. De este punto yo puedo dar fe porque mi piel era súper seca, mejor dicho, pregúntenle a mi mamá. Pero ahora como que salgo de la ducha y la siento distinta. Sí me aplico crema todos los días, pero cuando me aplico la crema como que veo la piel y no se ve esa necesidad de crema sí o sí, sino ya se ve una piel súper distinta, pero igual yo me sigo aplicando mis cremitas y mis aceites. Incluso puedo coger la crema corporal y le aplico también unas gotitas a esa crema, la hago así, igual me la aplico. 2. Utilizarlo para masajes corporales y momentos de relajación. Este segundo uso del aceite de almendras es uno de los usos más tradicionales y no es porque sea inventado, sino porque la textura del aceite de almendras no lo permite. Porque permite que se deslice la mano suavemente sobre la piel. Nos podemos hacer masajes corporales, acariciarnos los brazos, las piernas, la espalda, relajarnos. Puede ser un ritual de noches perfecto para descansar, para cerrar el día, para esos días que tienes mucho estrés, pues es perfecto para esto. Y hay algo interesante y es que muchas veces pensamos que el autocuidado, que el cuidado personal viene de comprar productos. Entre más productos compremos, entre más llenemos nuestro closet, nuestro estante con muchos productos de cuidado personal, pues vamos a estar mejor y va a ser mejor.
pero no sabemos que tenemos estos ingredientes, estos aceites, mejor dicho, que nos ayudan para muchas cosas. Así que aprovechemos este aceitito para darnos un masaje corporal, para relajarnos, para hacer un ritual de pausa. 3. Cuida la piel durante etapas de cambio. Este es uno de los usos por los que muchas personas conocen este aceite de almendras, y es que este aceite es súper bueno para cuando el cuerpo va a experimentar cambios, como por ejemplo en la etapa de embarazo, cuando vamos a perder peso, y es súper sencillo de utilizar porque solamente es coger unas gotitas de este aceite y aplicárnoslas sobre la piel. Digamos, en el embarazo pues vamos a hacer masajes en la pancita, cuando vamos a perder peso pues en las piernas, en las manos, en el abdomen. En verdad que es súper bueno. Pero algo importante para mencionar aquí, y es que en internet nos venden la idea de que el aceite de almendras quita las estrías, quita las cicatrices, quita no sé qué, pero no es tan así, porque estas estrías y todo esto ya vienen desde una capa más profunda de la piel, y lo que sí va a hacer este aceite es que nos va a ayudar a mejorar la apariencia de la piel, a que se vea más hidratada, más suave, que se vea con más elasticidad. 4. Utilizarlo como prelavado, como pre-champú para el cabello. Aunque cuando pensemos en el cuidado capilar, los primeros aceites que se nos vienen a la mente es el aceite de argán y el aceite de coco. Pero resulta que el aceite de almendras también es súper bueno para hacer los pre-champú y los pre-lavados. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger unas gotitas de este aceite, nos la vamos a aplicar en el cabello o las vamos a mezclar con una mascarilla. Igual nos la vamos a aplicar en el cabello, dejarla actuar de 15 a 20 minutos, depende del tipo de tu cabello. Si quieres más mascarillas y todo eso, tengo muchos videos hablando de eso, pero es eso, es utilizarlas para el pre-champú. Y esto es especialmente súper bueno si tienes el cabello seco, áspero, que ves que le hace falta como un poco de brillo, porque este aceite nos aporta mucha suavidad, nos aporta mucha textura al cabello, nos queda súper bonito el cabello, así que te animo a que lo pruebes y a que lo intentes. Y algo importante aquí para mencionar es que cuando el cabello, cuando la fibra capilar ya está dañada, pues este aceite no es que la vaya a reparar. Este aceite lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que la apariencia del cabello se vea distinta, se vea más sana, se vea más suave, más cuidada. Uso 5, zonas pequeñas. Y llegamos al último uso, y este uso sé que lo he mencionado en mis otros usos de los otros aceites, pero la verdad que los aceites vegetales nos ayudan para muchas cosas, y todos los aceites vegetales nos ayudan para esto, que es para cuidar la cutícula de las uñas, cuidar las manos. Nos lo podemos aplicar en los talones cuando los tenemos muy secos, nos los podemos aplicar, mejor dicho, en muchas partecitas en los codos cuando los tenemos muy secos, porque nos va a ayudar mucho a nutrir la piel y a que se vean más hidrataditas, más bonitos. En mi video del aceite de argán sé que les hablé de la importancia que es cuidar pues nuestras manos, porque las manos están expuestas siempre a todo, que lavamos la loza, que nos aplicamos el jabón, es que las manos las utilizamos para absolutamente todo y muchas veces olvidamos esta parte. Pero en este video quiero hablar de lo importante que es tener un ritual, de que todas las noches podemos llegar y coger el aceite, nos lo aplicamos mientras vemos la novela, mientras hablamos con el novio, con la pareja, con la mamá, no sé. Crear ese ritual que no nos demoramos absolutamente nada, son solo unos minutitos mientras hablamos, y es parte del autocuidado personal. Sé que es difícil muchas veces porque tenemos todo el día ocupado, tenemos muchas cosas que hacer, pero también es muy importante el ritual de la pausa, el ritual de parar un momento en el día y dedicarnos un espacio, unos pequeños minutitos para nosotros, para nosotras, para un momento para descansar y para cuidarnos. Muchas veces los detalles más simples son los que más disfrutamos repetir. Así que si tienes aceite de almendras en la casa y solo lo utilizas de una forma, pues ya sabes cómo más lo puedes utilizar. La verdad que es un ingrediente muy bueno para la piel, para hidratar la piel, para humectarla y para cuidarnos. La versatilidad que tiene, la textura, la sensación de suavidad, cómo nos cambia la apariencia de la piel, todo esto hace que sea un producto estrella
en toda la parte de cosmética. También hay personas que lo utilizan como desmaquillante, lo cogen en las manos, unas gotitas, se lo aplican y luego lo retiran con un pequeño algodoncito, con algo para retirarlo. O también lo utilizan mucho en las rutinas faciales. Yo digo esto, pero no está dentro de la parte del video principal, porque como siempre lo digo, pues con el tema de la piel es mejor consultar a un dermatólogo porque todos tenemos la piel diferente, entonces me da cosa como que de pronto yo diga eso y que la gente vaya y lo haga y después le reaccione de otra forma, porque pues todos somos distintos, así que yo solo digo los tips y ya pues tú miras dependiendo del tipo de piel que tengas, etcétera, etcétera. Ahora quiero preguntarte cuál de estos beneficios ya conocías, qué otro beneficio quieres aportar aquí en los comentarios para que todas los leamos. Y bueno, no te pierdas los próximos videos, quiero, mejor dicho, revisar todos los aceites vegetales y más adelante hacer una comparación entre los aceites porque todos tienen beneficios parecidos, pero algunos son más buenos y destacan para unas cosas, para otras cosas, para otras cosas y así sucesivamente. Así que vamos a verlo más adelante. Y bueno, recuerda darle like, comentar, suscribirte, guardarlo y hasta una próxima. Bye.